Y listo. Entonces, buenas noches a todos. Hoy vamos a tocar el tema de Triple I. Mi nombre es Juan David Hernández Sánchez, soy estudiante de noveno semestre y miembro de junta del Grupo de Interés de Obstetricia y Ginecología de la Universidad del Rosario. Hoy nos acompaña como invitado especial el doctor Daniel Suárez, especialista en ginecología y obstetricia. La idea es que esta charla sea un poquito dinámica, ya les voy a contar un poquito más o menos cómo me gusta hacerlas a mí, para que esto sea un poquito más charlado, más conversado y que nos llevemos ciertos puntos o ideas clave que nos van a servir a futuro como médicos en el manejo de esta patología y algunos puntos importantes para tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, estas fueron básicamente las referencias que yo utilicé. Em, entonces hay un artículo de Barcelona, está un artículo de la COC, también hay un artículo colombiano, también está Up to Date, hay diferentes fuentes para tocar este tema. En cuanto al contenido, entonces la idea es que a lo largo de la charla podamos desarrollar, pues, en primer lugar, una introducción donde hablemos de la definición, la epidemiología, factores de riesgo, incluso la prevención de esta, pues, de la triple I, la patogénesis, donde vamos a hablar, pues, incluso de algunos mecanismos fisiológicos que tiene el cuerpo para evitar la patología, unos factores desencadenantes y agentes etiológicos, microbiológicos. Obviamente el diagnóstico, donde vamos a hablar de pues a grandes rasgos de la triple I pues clínica y la subclínica y los criterios de sospecha y confirmación y pues algunos diagnósticos diferenciales, el manejo, entonces el abordaje general que se le hace a la paciente y el manejo terapéutico y recomendaciones postparto y las complicaciones que se pueden presentar en el resultado y los efectos que va a tener la triple I en el feto o en el neonato. ¿Listo? Pero antes de todo esto, como ven en la pantalla, a mí me gusta que esto sea como muy dinámico, entonces les traigo un Kahoot con algunas preguntas y para que repasemos, no lo vean como obviamente esto no tiene notas o no nada, de pronto el que gane le doy una chocolatina, pero la idea es que podamos ver con este Kahoot si de pronto han escuchado algo previamente de la patología o si tienen algunas ideas en la mente, poderlas como aplicar y posteriormente a lo largo de toda la charla que podamos irlas resolviendo poco a poco. ¿Listo? Entonces, pues lo primero es el pretest, les voy a entonces compartir la pantalla del Kahoot un momento. La idea es que participemos en verdad sin miedo y la vamos haciendo. Ya les comparto. Entonces el Kahoot M5. Listo. Ahí. ¿Cómo hago para? Ya. Listo. Ahí ya está cargando. Bueno, entonces aquí tienen el código para que vayan entrando a Kahoot y podamos hacer esto súper rapidito. Y si yo gano, ¿qué pasa? Señor. Mentira, yo no voy a participar. Doctor, pues si quiere participar, puede participar también.
Bueno, anímense. A ver, en un minutico comenzamos entonces con los que se animen a participar. El que gane le doy una chocolatina. Listo. Entonces, aquí es Start, sí, ya. Entonces, muy bien. Entonces, la mastitis no se relaciona con la definición del término de triple I. Y ya pues ahorita vamos a ver pues, la definición del término. Listo, entonces Isa Negrete, súper bien, vas ganando. Sí, es un factor de riesgo, ya lo vamos a ver. Y bueno, ahora Mango y Monito va ganando. Súper bien. Ani, muy bien. Falso, la ecoidino es el microorganismo más comúnmente aislado. Pollito, muy bien. Esto va a ser un poquito confuso, pero ya lo vamos a ver más adelante. La fiebre materna, efectivamente, pues mayor a 38 grados centígrados, efectivamente va a ser el principal criterio diagnóstico. Y Pollito sigue ganando muy bien. ¿No? Varios le pegaron y ahorita también lo vamos a ver. Muy bien, el Pollito sigue ganando. Sí, sí existe un aumento del riesgo. Y ya última pregunta.
Bueno, ya vamos a ver esto también, pero no se debe realizar tocoris. ¿Listo? Entonces eso era todo sobre el Kahoot. Ya les vuelvo a presentar pues la diapositiva. Entonces, listo. Espérense, voy a poner esto un momentico porque siento que me va a quedar sin internet. Bueno, entonces, ya hablamos, ya vimos algunos conceptos y vimos algunas preguntas que nos van a orientar sobre el tema que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, ahora la idea es que podamos responder y, pues, y dar respuesta a esas preguntas que acabamos de ver. Entonces, lo primero es, vamos a hablar de la introducción, la definición, epidemiología, factores de riesgo y prevención. Listo. Para definir a la triple I es necesario tener en cuenta algo, y es que de pronto han escuchado el término de corioamionitis, de pronto han escuchado el término de infección intraamniótica. Eso era como el término que se utilizaba antes para definir una inflamación de las membranas placentarias, comúnmente de origen infeccioso y que podía acompañarse también de infección del contenido amniótico, entonces del feto, del cordón, del líquido amniótico como tal. Pero pues desde el 2015 se ha propuesto un término que amplíe o que abarque de mejor manera ese amplio espectro o pues esa heterogeneidad de la patología, y por eso se propuso la triple I, que va a ser un poquito más general para abarcar todo y va a ser referencia a la inflamación, pues inflamación y o infección intrauterina. Entonces, a grandes rasgos, eso vamos a tener para definir la triple I. ¿Listo? En cuanto a la prevención y la epidemiología, vamos a ver que es posible de ciertas maneras prevenir la triple I o hacer algunas cosas para reducir pues, la probabilidad de que se dé. Entonces, en estas vamos a intervenir en factores de riesgo modificables, que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son esos factores de riesgo. Y también es importante administrar profilaxis antibiótica en los casos de ruptura prematura de membrana o de cuando hay un tiempo prolongado de trabajo de parto, pues, desde que se rompió las membranas hasta el parto como tal. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que esta patología es uno de los principales, o pues la principal causa de infección periparto, y pues va a tener una incidencia de aproximadamente 2 al 5%, pues del 3,9% de las mujeres en trabajo de parto. Y aún más para que se den cuenta pues de la alta incidencia de esta patología, es que se puede llegar a presentar incluso en 40 a 70% de las pacientes que tienen parto prematuro o ruptura prematura de membranas. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener algunos factores de riesgo generales, como puede ser la nuliparidad, como puede ser el consumo de alcohol y tabaco, pero también vamos a encontrar algunos más específicos, como puede ser el tiempo aumentado del trabajo de parto, cuando ya se prolonga demasiado o cuando hay un tiempo muy amplio entre la ruptura de membranas y el parto como tal. Cuando hay un número aumentado de tactos vaginales, porque pues bien o mal estar introduciendo pues los dedos para el tacto y sacándolos, bueno, y en repetidas ocasiones, aumenta la posibilidad o la probabilidad de que se puedan transmitir algunos microorganismos. Los patógenos en el tracto vaginal, lógicamente, porque pueden llegar a migrar hacia la cavidad intramniótica. El líquido amniótico tenido con meconio y un antecedente de triple I que nos puede hablar de una susceptibilidad de esa paciente para desarrollar la patología. ¿Listo? Ahora, en cuanto a la patogénesis, a grandes rasgos, pues algunos elementos protectores, por decirlo así, que se tienen, los mecanismos pues, por los cuales se puede dar esta patología y los agentes etiológicos. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que fisiológicamente hablando se tienen los mecanismos para prevenir o evitar la infección, como lo son el tapón de moco cervical, las membranas y pues la placenta, que van a proporcionar barreras como tal para evitar la infección pues ascendente o transplacentaria. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que se rompen las membranas, pues chao, se va esa barrera y va a aumentar el riesgo de infección. También hay otros mecanismos protectores, como puede ser pues se ha demostrado que las membranas fetales tienen una actividad antimicrobiana, y pues también están los lactobacilos vaginales que pues producen peroxidasa, que también van a disminuir un poco la virulencia de los patógenos. Entonces esos básicamente nos van a proteger de, o pues nos van a
de cierta forma ayudar a prevenir que se dé la infección. Pero pues obviamente de todas formas puede darse y van a haber tres mecanismos principales por los cuales se da generalmente. Uno de esos, el principal, es una migración de la flora cervicovaginal. Entonces hay microorganismos patógenos que se encontraron pues, en el canal cervical y van a migrar hacia la cavidad intramniótica. También puede ser por vía hematógena, pues si la paciente tiene de base una bacteremia, y pues una contaminación secundaria a un procedimiento invasivo como puede ser una fetoscopia. Eh, y aquí hay algo muy curioso, y es que usualmente pues se puede decir que la ruptura prematura de membranas va a ser un factor de riesgo para triple I, pero la triple I también puede ser causante de una ruptura prematura de membranas. Entonces puede ser de ambas vías. ¿Por qué? Porque pues por la infección y la inflamación se va a dar como tal pues una cascada de inflamación que nos puede generar esa ruptura prematura de membranas. Ahora, en términos generales, esta patología es polimicrobiana. Entonces pues nos va a involucrar bacterias porque pueden ser tanto aerobias como anaerobias. Ya en el caso particular de la bacteremia materna y pues de la vía hematógena, pues usualmente la mayoría de los casos se da por Listeria monocytogenes, pero pues ya hablando cuando es una migración de la flora cervicovaginal o cuando es una contaminación por procedimiento invasivo, hay muchos microorganismos y pues ahí sí suele ser polimicrobiano. ¿Qué pasa? Independiente de la edad gestacional, los micoplasmas genitales son los organismos más comúnmente aislados, ya sea en presencia o en ausencia de otros microorganismos como los que vemos acá, como puede ser la Gardnerella, como pueden ser los estreptococos del grupo B, como pueden ser los bacilos gram negativos, entre otros. Pero principalmente son los agentes etiológicos que más comúnmente se encuentran. ¿Listo? Ahora, en cuanto al diagnóstico. Aquí es importante, antes de contarles cómo, bueno, los criterios y eso, que cuando se utilizaba el término corioamnionitis, pues estaba el término de corioamnionitis clínica y corioamnionitis subclínica. La subclínica hace referencia pues más como histológica, entonces iba a ser una inflamación del corion, del amnion, de la placenta como tal, pero que no iba a ser sintomática. Entonces, pues se encontraba más, era haciendo un estudio patológico de la placenta, pero se dice que pues, es más frecuente como tal que la presentación clínica que vamos a ver ahorita. Entonces se los dejo el datico también para que lo sepan, que también puede haber una inflamación como tal sin presentar síntomas. Ahora, ya la presentación clínica podemos sospecharla y podemos diagnosticarla. Entonces, para sospecharla, ¿qué va a pasar? Si nuestra paciente presenta una fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, ya nosotros podemos pensar, ok, bueno, puede tener una triple I, pero adicional a ese factor, tengo que tener algún otro. Entonces, ya tengo el factor principal, que es la fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, necesito adicionarle uno, que puede ser la taquicardia fetal por 10 minutos o más, un flujo cervical purulento o una leucocitosis mayor a 15.000. Entonces es la fiebre más uno de esos. Puede ser entonces fiebre más taquicardia o fiebre más flujo o fiebre más leucocitosis o pues fiebre más dos de esos o más los tres. Se puede presentar en cualquiera, pero lo importante es que yo tenga al menos la fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados. ¿Listo? Hay otros, eh, pues, ¿cómo decirlo? Hay otras manifestaciones clínicas que no van a ser como tal criterios diagnósticos, pero que nos pueden ayudar a orientar o incluso nos pueden ayudar a reforzar el diagnóstico de triple I, como puede ser dolor pélvico, como puede ser taquicardia materna, aumento de pues, actividad o incluso sensibilidad uterina y marcadores infecciosos como puede ser un aumento de la PCR. Ahora, para confirmar como tal la patología, es importante tener en cuenta algo y es un estudio, pues realizar una amniocentesis, que nos va a incluir un estudio bioquímico y uno microbiológico. Ese estudio microbiológico, la idea es que pues incluya una tinción de Gram, un cultivo para pues, los microorganismos y un estudio bioquímico que nos incluya glucosa e interleuquina 6 principalmente. Entonces, teniendo ese estudio, nosotros vamos a sumárselo a los criterios que ya habíamos visto ahora. Entonces, ya antes habíamos visto la sospecha, pero para confirmar el diagnóstico, la idea es que vamos a tener una fiebre
mayor o igual a 38 grados centígrados más uno de los factores que puede ser los tres que mencionamos ahorita, más algún hallazgo positivo en la amniocentesis. Entonces puede ser que se visualicen microorganismos pues, en la tinción de gramo, puede ser en el cultivo pues, que salga positivo, o una glucosa en el líquido amniótico menor o igual a 5 miligramos por decilitro. No es como tal que yo diga como sin la amniocentesis no puedo diagnosticar triple I, porque pues puede llegar a pasar que por X o Y razón uno no pueda tener acceso o no pueda realizar la amniocentesis. Entonces, en caso de ser imposible pues realizarla, el diagnóstico se basará en los criterios clínicos, pero la idea es que en ese caso entonces descartemos otros focos de infección que pueden haber. Y aquí es importante que pues cuando les mencioné el estudio bioquímico también les mencioné la interleuquina 6. Pero aunque este no es como tal un criterio diagnóstico, la elevación de esa interleuquina pues se ve en la mayoría de los casos en los casos de triple I. Entonces, pues no es necesario para diagnosticarlo, pero podemos ver que muchos pacientes tienen una elevación o pues niveles superiores a 3.000 picogramos por mililitro. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues como vemos la mayoría de los hallazgos, pues realmente son muy inespecíficos. Hay múltiples factores que pueden desencadenar, por ejemplo, una taquicardia materna o fetal, o pues que nos pueden desencadenar la fiebre o la sensibilidad, el aumento de la sensibilidad uterina. Entonces, por ejemplo, el aumento de la sensibilidad uterina puede ser por una erupción de placenta, la taquicardia materna incluso puede ser por otro foco de infección, entonces diferentes cosas. Por eso es importante que nosotros podamos diferenciar entre una fiebre por triple I, una fiebre pues sin un foco pues infeccioso y una fiebre con un foco pues que sea extrauterino. Entonces, una fiebre sin foco puede ser incluso relacionada con causas pues, no infecciosas, como una analgesia epidural, porque está haciendo mucho calor en el ambiente, porque se usaron prostaglandinas para inducir el parto, entre otras cosas, y ahí no hay un foco infeccioso realmente, sino que la paciente por otras causas llegó a presentar fiebre. Ahora, en caso de presentar fiebre y que el foco sea extrauterino, pues ahí podemos pensar en diagnósticos diferenciales con pielonefritis, infecciones respiratorias, entre otras cosas. Pero lo importante es que podamos ser capaces de diferenciar esa fiebre de dónde nos va a venir, porque es, como les decía, los otros hallazgos son demasiado inespecíficos. Ahora, siguiendo un poquito en cuanto al manejo, vamos a tener en primer lugar un abordaje para la fiebre, pues tanto en conducta a seguir más el manejo. Entonces, ante un pico de fiebre realmente pues mayor o igual a 38 grados como lo hemos visto, la idea es que podamos tomar unos exámenes complementarios. Entonces, en esos exámenes complementarios podemos tomar un urocultivo, un hemocultivo, importante hacer una monitoría fetal, tomar un hemograma, una PCR, coagulación, diferentes paraclínicos que nos puedan orientar de pronto a pensar de dónde, cuál puede ser la causa de esa fiebre. Entonces, en caso de que la paciente pues curse con ruptura prematura de membranas o una amenaza de parto pretérmino, pues ahí sería importante tomar un cultivo para Streptococcus agalactiae de tipo B, si pues no se tiene en las últimas 5 semanas. En caso de que de pronto no encontremos un foco uterino, pues la idea es realizar otras imágenes o pues cultivos o paraclínicos que nos ayuden a orientar. De pronto si pensamos que puede haber un foco respiratorio, entonces una radiografía de tórax. Si sospechamos que de pronto la paciente puede estar cursando con una sepsis o con un absceso, pues vamos a pedir lactato, perfil hepático, renal, que nos puedan indicar. O incluso, pues ya si ya la estamos pensando mucho en triple I, pues obviamente como habíamos visto, vamos a realizar una amniocentesis. En cuanto al manejo como tal de la triple I, en primer lugar, pues no vamos a dejar a la paciente con fiebre, vamos a darle un antitérmico. La idea es que pues un acetaminofén 1 gramo cada 8 horas vía oral, porque pues esa fiebre materna se relaciona muchísimo con hipertermia fetal y eso pues nos va a desencadenar una hipoxia tisular y nos va a aumentar el riesgo de depresión neurológica. En segundo lugar, pues vamos a darle tratamiento antibiótico.
Pues en cada guía encontré un tratamiento diferente, pues en la guía colombiana encontré clindamicina 600 miligramos intravenosos más clindamicina 240 miligramos intravenosos cada 24 horas. En la guía española encontré piperacilina tazobactam más claritromicina. En la guía pues americana, pues la presentada por la COC es ampicilina más entamicina. Entonces pueden ser diferentes tratamientos. Ahí se los presento para que los tengan claros, pues según de pues en qué lugar nos encontremos. Es importante también administrar maduración fetal, como sabemos, pues va a ser con corticoides. Eh, Importante la neuroprotección con sulfato de magnesio para la paciente. Se ha visto que esto ayuda a disminuir pues como un riesgo mayor en caso de que la gestación sea menor de 32 semanas. Importante por nada del mundo realizar tocólisis, está totalmente contraindicada y sí o sí toca finalizar la gestación. Entonces es importante, llévense en la cabeza que la triple I no es una indicación de cesárea urgente, se puede hacer perfectamente un parto vaginal pues pues en un ambiente controlado, entonces pues estando bajo cobertura antibiótica, realizando constante monitorización fetal, todo, pero no es necesario ni es obligatorio una vez hacer una cesárea. En cuanto al manejo posparto, pues importante que esto se va a dar teniendo en cuenta los factores de riesgo que pueda tener la paciente. Entonces, la idea no es a todas les voy a dejar antibiótico después del parto o a todas se los voy a quitar, no, sino que esto sea una decisión un poquito más individualizada según pues lo que pueda presentar la paciente. Entonces, para eso también es importante tomar para clínicos de control, entonces hemograma, lactato, PCR, y ya pues si la paciente pues tuvo una cesárea, por ejemplo, pues se puede pensar en dar una dosis adicional de antibiótico o pues en cualquier caso de factores de riesgo. En cuanto al resultado, pues podemos tener unas complicaciones maternas y podemos tener unos efectos adversos neonatales. Entonces, en cuanto a las complicaciones maternas que podemos encontrar, está una dificultad o una disfunción al momento del trabajo de parto que nos puede aumentar el riesgo de tener que intervenir, ya sea pues parto instrumentado o por cesárea. Em, También puede darnos pues mayor probabilidad de una atonía uterina pues posparto, una endometritis, incluso una peritonitis, sepsis, entre otras cosas. Y en el caso de el neonato, pues como habíamos visto en el Kahoot, existe un aumento de 2 a 3.5 veces el riesgo de presentar efectos adversos en el neonato, sin importar pues el tiempo de la infección y nada, sino que se han visto pues a grandes rasgos como efectos que pueden suceder, la muerte perinatal, asfixia, sepsis neonatal, neumonía, meningitis, incluso daños en la sustancia blanca cerebral y discapacidad a largo plazo en los pacientes. También hemorragia intraventricular, bueno, entre otras cosas. Entonces, se ha visto que la exposición fetal a inflamación puede producir interleuquina 1 y eso nos va a promover que pues haya una maduración pues de los pulmones del feto. Pero también puede ocurrir que al contrario haya algunos efectos como cambios estructurales en esos pulmones y alteraciones de la expresión del factor de crecimiento y pues en el sistema inmune que a largo plazo nos van a resultar eh, pues realmente en un mayor riesgo de displasia broncopulmonar y pues dificultades en los pulmones de ese bebé. También hay un súper importante impacto en el desarrollo neurológico y esto puede implicar pues muchísimos factores, entonces pues por la asfixia, como tal por la infección, por los microorganismos se puede llegar a generar un retraso en el desarrollo neurológico, puede haber una parálisis cerebral y pues obviamente esto nos va a generar cierta discapacidad a largo plazo. Además, pues también tener en cuenta que hay un término
que va a ser el síndrome inflamatorio fetal sistémico, que se va a referir a la respuesta inmune que ese feto va a tener a pues a la infección que se dio a nivel intrauterino, y que esto pues también nos va a traer consecuencias. Entonces, pues desde el trabajo de parto prematuro que se puede generar hasta una restricción de crecimiento fetal, pues una mortalidad, una muerte perinatal. Incluso pues volvemos al tema de la lesión cerebral por esa cascada inflamatoria que se genera, un desarrollo de enfermedad crónica, enfermedad pulmonar, volvemos más o menos a lo mismo. Y a grandes rasgos, eso sería como los efectos que puede tener la triple I en el neonato. Y listo. Básicamente eso es todo sobre triple I, para que se lleven algunos conceptos claves sobre pues, la patología y su manejo médico general. Listo, No sé si tienen David. alguna pregunta, si Muy de bien. pronto el doctor Suárez quiera complementar en eso. Sí, muy bien, David. Estuvo completa la exposición. Pues estuvo concisa y explicaste pues lo que tenían lo que tenías que decir. Digamos que es bastante importante esta patología porque pues la morbimortalidad que tiene el neonatal puede ser bastante elevada, ¿no? Entonces es bastante importante y también es un poco difícil diagnosticarla. Digamos que no tenemos como tal que cuando tenemos una alta sospecha, pues ante esa alta sospecha de una vez debemos actuar, y pues el actuar de esta patología pues es terminar en embarazo, ¿no? Esa es como la clave ante esto. El problema es llegar al diagnóstico, ¿no? Como tú decías, la clínica pues es la que es pues la más importante para llegar al diagnóstico, porque pues hacer una amniocentesis y evaluar el líquido amniótico ya nos queda un poco más difícil y nos va a quedar como que el tiempo de espera va a ser mayor, entonces tenemos que actuar rápido, ¿no? Recordar que es importante que cuando tenemos sospecha de triple I no debemos inhibir a la paciente, el embarazo se debe acabar inmediatamente, ¿listo? Pero no inmediatamente quiere decir que sea una cesárea, podemos llevar a la paciente a un trabajo de parto si ya la paciente está instaurada en un trabajo de parto, ¿no? Como tú también lo dijiste ahí, David. Entonces, nada, pues creo que dijiste los conceptos que eran importantes. Siempre resaltar que en el puerperio la paciente debe continuar manejo antibiótico para prevenir que después no vaya a presentar otro tipo de complicaciones, ¿no? Y ya. Súper, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguien Entonces, tiene preguntas? ujú. No, bueno. Entonces vamos a ver un minutico. Si nadie más tiene preguntas, pues daríamos como terminada la charla, pero pues antes de que se ¿Quién ganó vayan, la chocolatina? exacto, les voy a mostrar quién ganó la chocolatina. Espérenme, ya miro cómo se ven los resultados y vemos quién ganó la chocolatina. Share screen, ya. Bueno. ¿Quién era Pollito? Ah, no, ¿Quién era no fue Pollito. Gardenela? ¿Quién era Garnerela? Soy yo, me gané una chocolatina. ¿Quién dijo Gracias. yo? Bueno, ¿Erika? Ah, Eri, Erika. Eri se la ganó. Bueno, ¿y quién era Pollito? ¿Y quién era el tercero? ¿Quién era Pollito? Yo era Pollito. ¿Dani? Sí. Listo. Bueno, Dani, tú te ganas una chocolatina más pequeña. ¿Y quién era L? y la L, Yo era L. ¿Quién? Espérate, no veo quién dice yo. Laura. Laura, dijo. Laura. Listo. Laura Entonces, Gabriela Rivera. a Laura también le doy una chocolatina más pequeña. A las tres se ganaron. Listo. Bueno, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Espero les haya gustado y que se lleven claros esos conceptos importantes también que les decía el doctor ahorita, y pues lo que vimos a lo largo de la presentación. ¿Listo? Entonces cualquier duda igual saben que pueden escribirme o nos escriben en la página del grupo de interés y con mucho gusto se la solucionamos. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y que tengan una noche. Gracias, David. Chao. Chao.